Mi nombre es Fernando Luis Egaña, abogado, profesor universitario y fui ministro de Información en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Yo conocía al presidente Herrera después que él dejó de ser presidente, porque mientras lo fue, yo era un estudiante universitario. Y entonces en la dinámica política del mundo social cristiano, tuve oportunidad de conocer a Luis Herrera y me llamó mucho la atención la franqueza, la sencillez, el don de amistad. Y puedo decirlo, que yo me sentí privilegiado de contar con ese don de amistad, siendo que yo no había participado en su gobierno, aunque sí lo había, por supuesto, apoyado desde la universidad o desde la calle. Y luego, más adelante, esa amistad se fue haciendo más sólida. Él sabía de mi compromiso y de mi trabajo con el presidente Rafael Caldera, pero eso no fue obstáculo en lo absoluto para que abriera yo diría que hasta su afecto y me diera muchas orientaciones y realmente fuera una persona con la cual se podía disfrutar de una conversación amistosa. Tenía una cultura muy grande que eh, a veces hacía esfuerzos para que no traspasara, para que no se viera, pero era un hombre sumamente culto. Yo creo que por humildad y, y porque quería sentirse más cercano, que fuera percibido más cercano por la gente. Pero esto no lo digo porque se me ocurrió a mí. Esto lo digo porque es lo que decía su gran amigo de toda la vida, Manuel Caballero, el historiador Manuel Caballero, que estudiaron juntos en Barquisimeto. Son hermanos desde Barquisimeto. Solo que Manuel Caballero terminó en el Partido Comunista y Luis Herrera en Copey. Creo que hasta presos estuvieron juntos. Y estuvieron juntos en el exilio de la dictadura. Y Manuel, con quien tuve también tengo el privilegio de haber sido su buen amigo, me decía: cónchale, Fernando, este no es Luis. Me cambiaron a Luis, me cambiaron a mi amigo. El Luis del exilio, de los primeros años de la democracia, del parlamentario vibrante, decía, ya no era el mismo del candidato presidencial. No es que fueran dos personas distintas, por supuesto que no, pero uno ya se había, creo yo, había asimilado con más fuerza la manera de ser, el sentimiento de ser de los venezolanos. Y por eso un hombre que hablaba varios idiomas, que tenía un conocimiento a fondo de literatura, de arte, etcétera, no hacía exhibición de su amplio repertorio de conocimientos. Yo me fui a estudiar por esos años, a final de los años 80, a los Estados Unidos, a un posgrado. Y entonces me fui a despedir de él. Y él estaba interesado por saber qué iba a estudiar, dónde iba a estudiar, qué iba a hacer, etc. Y yo le conté todas las cosas y cuando me establecí en la ciudad de mis estudios, le mandé una postal dándole las gracias porque me hubiera recibido para despedirme de él. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que a los pocos días o al poco tiempo he recibido una larga carta suya, una carta muy bien hecha, muy bien pensada, donde me decía que estaba contento, que estaba empateándome en mi nuevo ambiente y donde me daba consejos y consejos importantes sobre lo que tiene que ser la vida política y la vida de lucha. Y como comprenderán, yo guardo esa carta como un gran tesoro que me preparará, porque la vida política, la lucha política era una lucha dura,
donde hacía falta mucha perseverancia y donde hacía falta tener valores, ideales y principios para poder aguantar la dureza de la lucha política. En uno de los viajes en que hice a Venezuela, también lo visité y para contarle todo lo que estaba haciendo, lo que estaba aprendiendo, cómo me estaba yendo, y yo sentía que él estaba muy interesado. Y en ese momento yo sentí que ya no era simplemente una amistad, sino que también había una relación de confianza, porque en efecto así fue. Luego, con el pasar de los años, los asuntos políticos se fueron desmarcando, hubo mucha polémica, muchas dificultades, y yo no tuve la oportunidad de frecuentarlo, de visitarlo o de disfrutarlo como en otras ocasiones. Pero nunca perdí el respeto por su persona y por su importante trayectoria pública, y por eso que me siento tan complacido de ser tomado en cuenta, porque creo que es fundamental que las nuevas generaciones conozcan el legado de este gran venezolano que fue Luis Herrera Campins. Bueno, mira, lo primero que te quisiera decir es que Luis Herrera ha dejado un gran ejemplo para los venezolanos, un ejemplo de decencia y un ejemplo de honestidad personal. Él salió de su casa, de su modesta casa en Cebucán, La Herrereña, comprada gracias a un crédito de Juan Bernardo Arismendi, que le dijo: toma la casa y me la pagas como puedas. Y el presidente Herrera, responsablemente, por supuesto que se la pagó. Y cuando terminó 5 años de poder, de Miraflores, de ministros, de militares, de privilegios, etcétera, 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 regresó a su misma casa de donde había salido, su modesta casa de Cebucán, La Herrereña. Eso es un ejemplo para las nuevas generaciones que piensan equivocadamente que el poder es un camino para enriquecerse y para abusar de los demás y para cometer arbitrariedades. Eso es así ahora y ha sido así en los últimos años, pero esa no es toda la historia de Venezuela. Y hay ejemplos extraordinarios que lo confirman, como el del presidente Luis Herrera Campins. Mira, curiosamente, a pesar de las diferencias políticas de alto nivel que existían entre el presidente Caldera y el expresidente Herrera, muchas de las personas que estaban en el segundo gobierno del presidente Caldera habían participado en el gobierno del presidente Herrera. ¿Y un gobierno qué es? Un gobierno es fundamentalmente la acción de las personas. Y el gobierno se nutre del pensamiento de las personas. Y había muchas personas en común. Y muchas obras, y sobre todo en la materia de política exterior, y sobre todo en materia de respeto de los derechos humanos, y muchos otros aspectos, yo diría que hubo una gran sincronía entre ambos gobiernos. Claro, en el gobierno del presidente Caldera no era un gobierno de partido, era un gobierno donde había gente de todas las corrientes políticas, donde había gente que había participado en diferentes movimientos y donde tuvo un papel muy destacado un gran venezolano que viene del socialismo, que fue Teodoro Petkov. El gobierno del presidente Herrera fue un gobierno fundamentalmente de partido. Pero hay muchas cosas en común, y yo diría cosas positivas, porque hubo grandes servidores públicos en el segundo gobierno de Rafael Caldera que lo fueron también en el gobierno de Luis Herrera Campins. Luis Herrera significó para mí una revelación. Te repito, yo lo conocí cuando él había terminado su gobierno,
Pero yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre muy sencillo, un hombre, como te decía, que hacía grandes esfuerzos para que no se trasluciera su cultura, y un hombre que se abrió conmigo desde el punto de vista de querer ayudarme, de querer que me fuera bien. Y eso se lo tengo yo que agradecer realmente mucho, se lo agradezco de todo corazón. Una anécdota, bueno, hay una. Yo, eh, en uno de los viajes que vine de los Estados Unidos en mi posgrado a visitarlo, llego así, tú sabes, un poco pispireto, y entonces le digo, usted sabe, presidente, que hay un hombre muy importante en la Casa Blanca. Y él me dice, así, ¿cómo se llama? Se llama, para no nombrarlo, fulano de tal, fue gobernador de tal estado, nació en El Salvador, es de familia salvadoreña y tiene posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos. Y mientras yo le contaba todas esas cosas, así tú sabes, como que aquí está el que sabe la cosa, él se me quedaba viendo, se me quedaba viendo. Y al final me dice, bueno chicos, está como para cogerle cría.